Ya hemos hablado de jugadores de primer año, de segundo y de tercero, así que creo que ya os hacéis una idea de cómo va esto, pero bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar un poco del desarrollo de los jugadores que he decidido destacar que están ahora mismo en su cuarta temporada en la NBA. No voy a hablar evidentemente de todos los jugadores que entraron en ese draft de 2017 y bueno, en este caso de un jugador también que no fue drafteado, sino que simplemente voy a hablar de los que considero que realmente se merecen una mención en este vídeo, que aún así van a ser 20 y algo. Ya sabéis cómo funciona esto, suscribíos si no estáis suscritos todavía y os interesa la NBA, dadle a like a este vídeo, comentadme ahí abajo y si os apetece seguirme en Twitter tendréis el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Esta será la última edición de este tipo de vídeos en esta temporada, dado que una vez hemos llegado ya a estos jugadores de cuarto año, empezamos a ver unos cuantos que se han estancado y que ya realmente no se están desarrollando más. Algunos seguirán mejorando hasta su séptima o octava temporada, esto siempre puede llegar a pasar, pero creo que ya llegar al quinto año no tiene demasiado sentido. Adicionalmente, como sobre todo los jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda van a ser agentes libres restringidos este año, para aquellos que no han firmado ya una extensión o que no han renovado ya su contrato, voy a hacer una proyección del salario que me imagino que van a cobrar. Me daré un margen de unos 3 millones arriba, 3 millones abajo, porque es complicado, pero para haceros por lo menos una idea de lo que yo creo que tendrán de valor en el mercado. Y ahora ya sí, vamos a empezar porque este será un vídeo largo que hay muchos jugadores de los que hablar. Vamos a ir de menos a más, así que empezaremos por el único jugador que voy a mencionar que ni siquiera fue drafteado, y ese es Chris Boucher. Chris Boucher es un jugador que ahora mismo está en los Toronto Raptors, no fue drafteado, luego jugó un partido en la temporada de hace 4 años con los Warriors, tras eso se fue al equipo de G-League de los Raptors, donde si no me equivoco fue MVP y también jugador defensivo del año, creo, un poco similar a Paul Reed este año, jugador que me gusta por cierto. Y poco a poco fue escalando posiciones, entró en el equipo principal de los Raptors, tenía un rol secundario y este año ha explotado totalmente. El año pasado los Raptors lo renovaron y tomaron una muy buena decisión porque esta temporada Chris Boucher está promediando 13,4 puntos por partido, 6,3 rebotes, 1,9 tapones, que es muchísimo, con 3,6 triples intentados, que es mucho para un center, un 53% en tiros de campo y un acierto excelente de un 41% desde 3. Una cosa a tener en cuenta con Chris Boucher, tiene 28 años, no es el típico jugador que está en su cuarto año en la NBA y que tiene 22, 23, 24 años, es bastante mayor que estos jugadores, pero aún así está siendo muy bueno y como veis ha mejorado en casi 7 puntos su anotación, ha aumentado en 2 rebotes, casi un tapón más, está tirando más de 3 y su eficiencia ha mejorado un montón. Evidentemente todo se debe a un aumento de minutos y a un aumento de rol y al hecho de que adicionalmente Aaron Baines no está jugando bien, pero aún así es un jugador que ha salido muy bien para los Raptors y que en esta cuarta temporada por fin ha explotado, y con esos 28 años de edad que tiene ahora mismo me imagino que como mínimo 3 o 4 años más con un rendimiento similar, aunque sus triples probablemente empeoren, le quedan por delante. Le falta peso dado que solo pesa 90 kilos a día de hoy y ya tiene 28 años, así que no tengo muchas esperanzas de que gane mucho músculo y contra los jugadores más grandes puede tener problemas, pero es móvil, es capaz de intimidar, es capaz de tirar de 3, o sea que es un jugador muy útil. Pasamos ahora al que fue el pick 51 de la segunda ronda del draft de ese año 2017 y es un jugador en el cual no quiero profundizar en sus números, pero que ha sido una sorpresa, ha sido un jugador sólido en lo que lleva de carrera, ya ha firmado una extensión, pero ese jugador es Monte Morris de los Denver Nuggets y es un jugador que para haber sido el pick 51 es un base muy sólido, apenas pierde el balón, cumple bien su función, es o bien un base suplente de muy alto calibre para un equipo o un base titular más mediocre, pero un jugador que está contribuyendo a los Denver Nuggets y que se merece como mínimo una mención. Pasamos ahora a un jugador que fue el pick, si no me equivoco, 47 o algo así, y que está siendo un poco un desastre dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que tiene un rol importante, y ese es Dillon Brooks. Dillon Brooks juega a los Memphis Grizzlies, ya está en su extensión de contrato porque los jugadores de segunda ronda tienen unas condiciones diferentes. Algún día explicaré un poco esto si os interesa. De hecho, decidme en los comentarios si os interesa que os explique cómo funcionan los contratos de los jugadores de primera ronda o de segunda ronda, pero bueno. Dillon Brooks está ahora mismo cumpliendo un rol al final de los Memphis Grizzlies como posiblemente el segundo o tercer jugador más importante. Está Valanciunas por ahí, está Jaren Jackson Jr. que siempre está lesionado y obviamente está ya Morant. Y ahora mismo sus números pues dejan bastante que desear. Promedia 16 puntos por partido, que está muy bien, pero apenas rebotea, asiste poco, tira mucho y su eficiencia es terrible. Un 40% en tiros de campo y un 32% desde 3 no es ninguna maravilla. Y adicionalmente ha empeorado en general en casi todas las categorías, cuando el año pasado ya no fue tan prometedor, pero un 41% de tiros de campo no está bien. Y por lo menos un 36% en tiros de 3 pues sí que está en la media. Ahora mismo Dillon Brooks produce, pero produce con una eficiencia bastante mediocre. Lo intenta en defensa y no es terrible, pero tampoco es el mejor defensor de la NBA, ni mucho menos. Y en general es un jugador que para lo que está cobrando no es ninguna maravilla.
Solo voy a mencionar un jugador más de segunda ronda en este vídeo, dado que en general casi todo el talento interesante está en la primera ronda. Ese jugador fue el pick 42 y es Thomas Bryant, que desgraciadamente tiene el ligamento cruzado roto, pero está teniendo un buen comienzo de temporada con los Washington Wizards. Creo que va a tener una buena carrera y tiene sus carencias. Es un center defensivo que deja bastante que desear, no es muy móvil tampoco, aunque lo intente. Rebotea decente pero nada especial, pero lo bueno que tiene es que a nivel ofensivo es un center que cumple su función debajo del aro y adicionalmente está mejorando cada vez más como triplista y creo que va a ser un buen stretch 5, lo cual le va a dar una carrera bastante larga y prometedora. Y ahora, como decía, pasamos ya a la primera ronda y empezamos precisamente por el pick número 30, que fue un pick muy sólido, la verdad, un jugador que no va a ser una estrella nunca, pero es un role player interesante y que creo que va a tener bastante mercado en esta agencia libre y puede ser complicado para su equipo mantenerlo, y ese es Josh Hart. De Josh Hart hablé precisamente hace un par de días en Twitter, cuando hizo un partido de 15 puntos y 15 rebotes, y es un jugador que está promediando, creo que unos 28 minutos de juego y rebotea muchísimo. Es al final una especie de 3&D, o eso se supone de él. Es verdad que su tiro de 3 no es tan bueno, aunque no sea terrible, no está realmente ni siquiera en el promedio, pero aporta defensa, aporta muchísimo rebote para ser un jugador de 1,96 m, y ahora mismo, como veis, promedia 9 puntos por partido, casi 8 rebotes, 2,3 asistencias, tira 4 triples, con unos porcentajes de tiro regulares, un 44% en tiros de campo para un role player de 1,96 m, no está mal, y ese 33% en tiros de 3, que es una bajada de un punto porcentual con respecto al año pasado, debería mejorar, pero por lo menos no es tampoco terrible y tiene la capacidad de meter triples. Josh Hart va a ofrecerle a un equipo trabajo, intensidad defensiva, aunque no sea un defensor espectacular, una cantidad de rebotes realmente sorprendente y rebotea más que algunos centers, y es un jugador que realmente creo que va a tener bastante mercado. Ahora mismo va a ser agente libre restringido, por lo que es difícil saber cuánto va a cobrar. Creo que los Pelicans lo quieren mantener, pero también tienen a Alonzo Ball, del cual hablaremos después, y pagarle a los dos puede resultarle complicado a New Orleans con el contrato de Steven Adams, el contrato de Eric Bledsoe, Brandon Ingram, que ya está cobrando un max, así que puede ser que alguien pueda llevarse o bien a Josh Hart o a Alonzo Ball. Creo que Josh Hart va a cobrar un contrato de 3&D sin muchísimo más potencial, pero en torno a entre los 11 y los 13 millones de dólares más o menos por año durante 3 o 4 años, creo que va a conseguir en esta agencia libre. Y ahora llegamos a un pick anterior, el pick número 29, que es un jugador que ya ha extendido su contrato y que una extensión muy buena, la verdad, y ese es Derrick White. Tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo a Derrick White en lo que respecta a esta temporada, dado que ha estado lesionado, lleva solo unos 20 partidos jugados y se está poco a poco volviendo a integrar en unos Spurs que son bastante diferentes a los que eran hasta el año pasado, donde por fin están jugando un baloncesto más moderno. Es un jugador que creo que va a ser bueno, también tiene 26 años, es otro que al igual que Josh Hart y que Chris Boucher no es tan joven, pero es un buen 3&D, muy buen defensor, de hecho es capaz de pasar el balón, controla bien el balón en las manos al final, y creo que aunque nunca vaya a ser una estrella, es un jugador muy completo que tiene que mejorar un poco su tiro de 3 en esta temporada, pero está haciendo una labor buena y seguro que va a retomar su ritmo y ser un tirador promedio desde 3, muy buen defensor y alguien capaz de crear con el balón en las manos, por lo que es en general alguien muy completo. Ahora vamos a hablar del que fue el pick número 27 y es un jugador del cual en general siempre he sido bastante crítico, pero este año y en este momento creo que me toca darle mis respetos porque está jugando un baloncesto muy diferente y lo está haciendo muy bien, y ese es Kyle Kuzma. Kyle Kuzma es un jugador que en el primer año con los Lakers anotó tantos puntos y tiró también de 3 que mucha gente realmente se emocionó con él, y es un jugador que creo que es más bien un role player bueno que una tercera estrella como se esperaba de él el año pasado. Ha firmado también una extensión, así que no vamos a hacer una proyección de su salario, pero Kyle Kuzma este año está siendo mucho más intenso a nivel defensivo, lo está haciendo bastante mejor en defensa, no está forzando tantos tiros, está dejando que el ataque llegue a él, sobre todo en torno a LeBron James, y ahora sin él pues está haciendo lo posible por llenar el hueco, rebotea mucho más que antes y está haciendo un trabajo muy bueno en general. Esta temporada Kyle Kuzma está promediando 12,4 puntos por partido, con lo que baja en 0,4 su anotación, pero es lo único en lo que empeora. Como veis, está reboteando más de 2 rebotes más por partido, asiste un poco más, tira más de 3 y su eficiencia se ha mantenido estancada en los porcentajes de tiro de campo, pero aumenta en 5 puntos porcentuales desde 3 y parece de ser una eficiencia mala en un 32% a una eficiencia un poco superior a la media con un 37%, por lo que Kyle Kuzma con sus 25 años de edad está entrando ya poco a poco en el mejor momento de su carrera y parece que está entrando con buen pie. Toca hablar ahora de OG Anunoby, un jugador que está ahora mismo en un equipo en el que son los Toronto Raptors, que está decepcionando bastante, la verdad, pero que él personalmente está jugando muy bien y creo que va a ser un jugador muy bueno. Un jugador que ya firmó su extensión el año pasado, al igual que los últimos jugadores de los que hemos hablado, y una extensión bastante cuantiosa, pero que es un jugador que si mejora un poco en su capacidad de creación con el balón y sigue siendo tan buen 3&D, creo que va a valer la pena. Ahora mismo Anunoby promedia en esta temporada 14,7 puntos por partido, que es una mejora de 4 puntos, rebotea un poco más, roba 1,7 balones, que está muy bien, tira casi 6 triples y ha bajado un poco sus porcentajes de tiro de campo, empeora en 3 puntos porcentuales y ahora tira un 48% en tiros de campo, que está muy bien, y está tirando
un 41% desde 3, o sea que estamos hablando de un tío que tiene 23 años, mide 2 metros 1, con una envergadura espectacular, pesa 105 kilos, con lo que se puede emparejar con la mayoría de ala pivots y aleros fuertes de la NBA, es bueno a nivel defensivo y su tiro de 3 cada vez es más confiable, por lo que es un jugador que es muy prometedor para estos Toronto Raptors y que realmente ya está produciendo un nivel excelente. Seguimos ahora con Jarrett Allen, que es un jugador que fue intercambiado en ese intercambio masivo por James Harden y acabó en los Cleveland Cavaliers, y creo que los Cavs han hecho un intercambio muy bueno porque pagaron solo una primera ronda de los Milwaukee Bucks por Jarrett Allen. Está en su último año de contrato, no tiene un contrato extendido de momento, así que hablaremos de lo que me imagino que va a cobrar. Y ahora os estoy mostrando los números solo en Cleveland, o sea que hay una primera parte de la temporada en los Brooklyn Nets que era un poco diferente, pero ahora mismo Jarrett Allen promedia casi 14 puntos, casi 10 rebotes, asiste 1,4 asistencias por partido, que sinceramente esperaba que fuera peor. Tapona 1,7 tapones por partido, como veis está estancado tanto en asistencias como en tapones. Su porcentaje de tiro de campo ha bajado un poco a un 62%, pero sigue siendo increíble. Y no está tirando demasiado bien sus tiros libres, un 68%, pero en general al final Jarrett Allen es lo que nos imaginábamos. Un buen center defensivo, no es hipermóvil, pero tampoco es un auténtico desastre cuando lo sacan al perímetro. Tapona balones, intimida, se esfuerza mucho, rebotea y es súper eficiente porque es que no hace nada que no le corresponda hacer. O sea que es un jugador muy prometedor, sobre todo cuando tienes a dos jugadores tan pequeños como Collin Sexton y Darius Garland, que forman parte muy probablemente del futuro de los Cleveland Cavaliers. Jarrett Allen va a tener mercado, va a ser un agente libre restringido y estoy seguro de que los Cavaliers están interesados en mantenerlo, es muy prometedor para ellos. Y por lo que he leído por ahí, y no me sorprende tanto, es posible que Jarrett Allen acabe teniendo una extensión de 4 años y $100 millones, lo cual quiere decir 25 millones al año. A mí me parece comprensible para un equipo como los Cleveland Cavaliers, que al final no son un mercado grande y es complicado traer agentes libres. Es un poco excesivo si realmente lo piensas, es pagar más o menos lo que estaba cobrando Steven Adams y todo el mundo es consciente de que Steven Adams cobraba demasiado. Creo que Jarrett Allen es un mejor intimidador, pero no es tan superior a Steven Adams como para pagarle eso. Pero creo que sí, que va a cobrar bastante más de los $20 millones por año, lo cual es bastante, pero supongo que tiene sentido para Cleveland. Vamos a hablar ahora de un jugador del cual hemos hablado ya muchísimo esta temporada, alguien que tampoco ha firmado su extensión y eso ha sido bastante polémico, y ese es John Collins. John Collins está teniendo una temporada bastante peor que el año pasado a nivel de producción, en general en rojo en todos los aspectos, pero también es comprensible. El año pasado los Hawks eran un desastre y básicamente eran Trae Young y John Collins, por lo que tenían muchísimas más oportunidades. Este año los Hawks son competitivos y tienen muchas otras armas, por lo que muchos menos balones le están llegando a él y está haciendo lo posible con eso. Aún así, el hecho de que su eficiencia haya bajado no es prometedor, pero vamos a verlo. Ahora mismo Collins promedia 18,2 puntos por partido, que es una bajada de 3,4 puntos con respecto al año pasado. También rebotea mucho menos, 7,8 rebotes por partido. Insistimos, como digo con cada vez que hablo de un jugador de los Atlanta Hawks, está ahí Clint Capela, que se lleva todos los rebotes, así que es normal que baje un poco en ese aspecto. Apenas asiste, es algo en lo que todavía no ha trabajado y no sé si realmente llegará a ser nunca un buen playmaker en esa posición de ala pivot. Tira 3,4 triples, que se mantiene más o menos estancado con el año pasado, y su eficiencia ha bajado pero sigue siendo muy buena, 55% en tiros de campo, que ha bajado 3 puntos porcentuales, y un 38% desde 3, que no es un 40%, que ya es ese nivel de élite, pero para alguien que de entrada no se esperaba que fuera tan buen tirador, el hecho de que anote estos triples es prometedor. Es verdad que todos los triples que tira John Collins son abiertos después de que se le haya pasado Trae Young, pero el hecho de que tenga la capacidad de anotar estos triples ya es bastante prometedor. John Collins solo tiene 23 años y es un jugador que va a tener mucho mercado. A nivel defensivo, aunque ha mejorado un poco, tiene mucho que trabajar, es un jugador que no tiene los brazos muy largos, no es un muy buen intimidador pese a que sea muy atlético y tiene bastantes problemas de disciplina, pero creo que como mínimo va a acabar siendo un defensor estándar, alguien que ni suma ni resta y va a tener mucho mercado. Como agente libre restringido estoy bastante seguro de que John Collins va a ser el único que va a recibir una oferta de un max contract de otro equipo y que Atlanta va a tener que decidir si igualar o no igualar. Recordemos que Collins tuvo una oferta de Atlanta en este verano de 4 años, $90 millones y la rechazó porque aspira mucho más. Tal vez no llegue al max contract y acabe en unos $110 millones por 4 años o algo así, pero creo que sí que se lo va a llevar y van a ser unos $28 millones al año, que sinceramente me parece demasiado por John Collins, pero teniendo en cuenta los jugadores que va a haber en esta agencia libre, creo que va a pasar. Y vamos ahora ya a empezar con la lotería. En el caso de la lotería voy a mencionar a los 14 jugadores que hubo en este draft de 2017, me pararé más en unos que en otros, obviamente, pero empezamos precisamente con Bam Adebayo, un jugador que ha sido All-Star, un muy buen defensor, un jugador que a la larga creo que va a ser jugador defensivo del año, y es alguien que en esta temporada ha seguido su progresión y con sus 23 años de edad creo que le queda muchísimo desarrollo por delante. Esta temporada promedia casi 20 puntos ya, 19,4, con lo que mejora en 3,5 puntos con respecto al año pasado, está reboteando un poco menos, asistiendo más
o menos igual, pero 5,3 asistencias para un center que no se esperaba que tuviera esa capacidad de pase cuando llegó a la NBA es excelente. 1,2 tapones por partido, que no es tampoco algo tan increíble en comparación con otros jugadores, pero recordemos que Bam Adebayo, al contrario que jugadores como Gobert o Jarrett Allen, no solo es un buen intimidador, sino que además tiene muchísima movilidad y puede defender a prácticamente cualquiera, con un excelente 57% en tiros de campo y un 84% en tiros libres, que es una mejora de 15 puntos porcentuales. Bam Adebayo de momento no está tirando de 3, pero cada vez va expandiendo más su rango y esa mejora en tiros libres parece prometedora e indica un trabajo ahí en su mecánica de tiro y puede que acabe siendo eso, alguien capaz de tirar un por encima de 3 que sumado a todos sus atributos físicos y su capacidad defensiva y de playmaker a día de hoy, lo hace un jugador que puede acabar siendo alguien realmente de élite. Seguimos ahora con el que fue el pick número 13 y menudo talento entre las selecciones 14 y 13 de este draft, porque llegamos a Donovan Mitchell, el jugador que ahora mismo es la estrella en el mejor equipo en récord de la NBA y que está teniendo una temporada excelente donde ha mejorado en todos los aspectos, y recordemos que Donovan Mitchell ya en su primer año fue increíble. Ahora mismo en esta cuarta temporada promedia 25,7 puntos por partido, 4,5 rebotes y 5,5 asistencias. Ha mejorado muchísimo en sus asistencias por partido, 1,2 asistencias más que el año pasado. Tira 8,6 triples, que es muchísimo, pero al final es a lo que está jugando ahora mismo Utah, y anota un 40% de ellos y adicionalmente está anotando un 44% en tiros de campo, que no es una cifra tan prometedora y baja un poco con respecto al año pasado, baja un punto porcentual, pero sigue estando bien. Mitchell es un jugador que tiene 24 años, es un all-star, es una estrella total, es un defensor sólido, aunque tal vez podría mejorar, y en ataque está a un nivel increíble. Tanto Donovan Mitchell como Bam Adebayo ya han firmado sus extensiones en esta agencia libre pasada, así que no hay nada que hablar ahí. Y el siguiente jugador, el pick número 12, es alguien que también firmó una extensión, una que me convence menos que en los casos anteriores, pero ese es Luke Kennard, que ahora mismo está en Los Ángeles Clippers. Luke Kennard es un jugador que llegó de Duke, si no me equivoco. Sí, creo que jugó en Duke. Como un jugador que se esperaba que fuera un muy buen tirador y lo está demostrando año tras año, pero el problema que tiene es que siempre está lesionado y no consigue realmente tener una temporada en la que juegue un nivel decente y esté sano. El año pasado tuvo su mejor temporada con los Detroit Pistons, pero a mitad de la temporada se acabó siendo intercambiado y este año tiene un rol mucho más secundario en los Clippers, por lo que veréis que casi todo ha bajado, pero su eficiencia está siendo excelente y puede que a la larga sea un buen jugador, aunque esa extensión que le ofrecieron de 4 años, 64 millones de dólares, me parece un poco excesiva. Ahora mismo Luke Kennard promedia 8,3 puntos por partido, que es una bajada de prácticamente reducir a la mitad su anotación. El año pasado anotaba 7,5 puntos más, rebotea menos, asiste bastante menos, está tirando menos, evidentemente al final juega menos y tiene un rol más secundario, pero fijaos en sus porcentajes de tiro. De momento Luke Kennard está promediando un 49% en tiros de campo, que es una mejora de 5 puntos porcentuales, y un 48% en tiros de 3, una mejora de 8 puntos porcentuales, que mejora ya un excelente 40% de la temporada pasada. Evidentemente ha jugado menos, ha estado lesionado, no ha jugado tantos partidos, de aquí al final de la temporada me imagino que esos porcentajes de tiro empeorarán, pero como mínimo en su rol limitado Luke Kennard lo está haciendo bien, aunque no creo que nunca vaya a ser un jugador que se merezca haber sido el pick 12 por delante de Donovan Mitchell y de Bam Adebayo. Ahora vamos a hablar de ese jugador con el cual nunca me he rendido, pero que nunca me acaba de convencer y que por fin parece que ha explotado, y es Malik Monk. Malik Monk es un anotador, es todo lo que hace. Es un jugador muy atlético, pero que no es un buen defensor, no es un buen playmaker. Teóricamente era un buen tirador, pero hasta este año no lo había demostrado, pero por fin parece que las cosas empiezan a funcionar con los Charlotte Hornets y habrá que ver qué pasa con él, porque él sí que no ha firmado su extensión, va a ser agente libre restringido y me parece sinceramente de todos los jugadores de los que he hablado el más difícil de valorar y no tengo ni idea de cuál va a ser su mercado, pero voy a intentarlo. Esta temporada Malik Monk promedia 13,2 puntos por partido, menos de 3 rebotes y menos de 2 asistencias, como decía, lo suyo es anotar, ha mejorado en 3 puntos por partido su anotación y que conste que está jugando los mismos minutos, se está tirando más de 5 triples por partido, que aumenta bastante su volumen, y ha mejorado sus porcentajes de tiro de campo un 43%, que ya está bastante bien, y lo más importante, el motivo por el cual está anotando más pese a jugar más o menos los mismos minutos es que está tirando un 42% desde 3 en esos 5 triples por partido, que es una mejora de 14 puntos porcentuales. Eso ha hecho que Malik Monk pase de haber tirado un 28% desde 3 a un 42%, que son básicamente mundos completamente opuestos, y cambia radicalmente su valor. Habrá que ver si se mantiene hasta el final de la temporada,
Habrá que ver cuánto se fían los equipos de que esto sea sostenible y de que no vuelva a su tercera o segunda temporada. Es un jugador que mide 1,90 m, no tiene nada especial en ese aspecto, es un escolta anotador, un jugador al final de corte Lou Williams, posiblemente Jordan Clarkson, y por eso me imagino que conseguirá un contrato en torno a ese estilo. Yo creo que va a conseguir eso, el contrato de Terrence Ross, de Jordan Clarkson, y voy a decir que va a cobrar entre 13 y 14 millones de dólares, 13 y 15 millones de dólares por año, si algún equipo es optimista con él. Tampoco me sorprendería tanto que acabe renovando por 9 o 10 millones con los Hornets si no hay una oferta muy grande, pero si rinde igual de aquí al final de la temporada y sobre todo si los Charlotte Hornets entran en playoffs y rinde muy bien allí, creo que puede acabar llevándose un cheque bastante más grande de lo que nos imaginábamos al principio de esta temporada. Llega ahora el 10º pick del draft, no me voy a entretener mucho con él, es Zach Collins y siempre está lesionado. Va a ser agente libre restringido, no tiene una extensión, no tengo ni idea de lo que van a pagar por él, porque la idea de Zach Collins es buena, un ala pivot capaz de tirar un poco y capaz de defender y relativamente móvil. La realidad es que es un jugador que está calentando banquillo todo el día porque siempre está lesionado. Yo creo que Zach Collins va a recibir alguna oferta, es muy pronto para rendirse con él, pero me parece que le van a pagar la mínima, ya sea en otro equipo o en Portland. A lo mejor alguien decide arriesgarse a pagarle más dinero para ver si le sale bien con un contrato no garantizado en el segundo año o algo así, puede ser, pero es complicado saberlo. Llegamos ahora al 9º pick del draft, que es alguien que tuvo una primera temporada excelente y no sé si nunca más va a tener una temporada similar. Y ese es Dennis Smith Jr., que tras haber sido intercambiado desde los New York Knicks a los Detroit Pistons, como mínimo tiene un atisbo de esperanza porque le están dando minutos, y hay que decir que dentro de lo que cabe no lo está haciendo tan mal. Vamos a ver solo los números de Dennis Smith Jr. en los Detroit Pistons porque jugó 3 partidos en los Knicks, pero mejor no ponerlos porque no suman, la verdad. Y en los 17 partidos que lleva jugado, si no me equivoco, está promediando 7,6 puntos, 3 rebotes, casi 4 asistencias, está tirando 3 triples con un 42% en tiros de campo y un 36% desde 3. Como veis, todo está mejorando un poquillo con respecto a su temporada pasada con los Knicks, en la que, conste, tampoco tenía demasiadas oportunidades. Y lo más importante es que ese tiro de 3 está entrando como mínimo a un nivel promedio, pero estamos hablando de alguien que es súper atlético, es verdad, pero mide 1,88 m y no es un grandísimo defensor, no es un super playmaker, aunque por lo menos sus asistencias han mejorado un poco, así que el principal atributo que los equipos estarían buscando con él es su capacidad como anotador, y si anota un 42% en sus tiros de campo y un 36% desde 3, con esa altura no sé si va a tener demasiado mercado. Yo creo que Dennis Smith Jr., similar a Zach Collins, estará en torno a la mínima, menos que acabe muy bien la temporada y tal vez los Detroit Pistons intenten mantenerlo para ver si sigue siendo un jugador que se desarrolle y le pagan, no sé, 3 millones al año, pero no creo que vaya a tener mucho más mercado. Y el 8º pick del draft, desgraciadamente, al igual que los dos anteriores, es un jugador que de momento está siendo una decepción y es Frank Ntilikina. Creo que Ntilikina es un jugador que tal vez tenga un futuro en la NBA porque es un defensor increíble, pero en ataque no ha encontrado su tiro, se le ve nervioso, realmente comete errores bastante estúpidos. Yo creo que es eso, la falta de oportunidades y el hecho de jugar aún por encima ahora con Thibodeau, que es un jugador muy estricto, hacen que no esté cómodo en el campo y en general no lo haga bien. Aún así, creo que a la larga puede tener algún mercado, pero no vamos a hablar de sus números, apenas ha tenido oportunidades. Creo que Ntilikina es otro jugador que, al igual que Dennis Smith Jr. y Zach Collins, no me sorprendería que firme por la mínima con algún equipo, igual que tampoco me sorprendería que consiga una oferta de 3 o 4 millones de dólares, pero no creo que vaya a tener mucho más mercado que ese. El 7º pick del draft es alguien que ha tenido opiniones altísimas sobre su rendimiento en su primer año, luego aflojó mucho, sobre todo en el segundo y tercer año, y en este cuarto año vuelve a jugar muy bien, y ese es Lauri Markkanen. Markkanen está teniendo una temporada muy buena en la que está anotando 17 puntos por partido, aportando lo que aporta él, que es no demasiado rebote para medir 2.13, 0 asistencias, promedia 0,9 asistencias por partido, con lo cual empeora con respecto al año pasado, pero sigue siendo un jugador de 2,13 metros que se está tirando 7 triples por partido y anota un 39% de ellos, y eso tiene mucho valor. Si Lauri Markkanen se mantiene a este nivel al final con sus 23 años de edad y unos Chicago Bulls que tras pagarle a Nikola Vucevic, o bueno, adquiría a Nikola Vucevic, no creo que tengan tantas ganas de pagarle a Lauri Markkanen cuando también van a tener que ofrecer una extensión a Zach LaVine y parece ser que están interesados en Lonzo Ball. Creo que Lauri Markkanen va a conseguir un contrato cercano a los 20 millones de dólares, entre 18 y 20 millones de dólares por año. El año pasado parecía mucho por él, ahora mismo habrá que verlo, es un jugador que en defensa no aporta tanto, pero al final los jugadores capaces de tirar y los jugadores capaces de tirar que miden 2.13 tienen mercado y mucho mercado además. El 6º pick fue Jonathan Isaac y no me quiero entretener mucho con él, no ha jugado en toda esta temporada, tiene el ligamento cruzado roto y está recuperándose. Puede ser un jugador increíble a nivel defensivo, aunque ha tenido ya tantas lesiones que habrá que ver si realmente aguanta. Y en ataque pues tiene que encontrar su ataque, es un jugador que ya ha firmado su extensión, cobra mucho posiblemente para el rendimiento que va a tener, habrá que ver cómo vuelve el año pasado, pero a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho cómo juega, aunque luego a nivel de persona es complejo, pero habrá que ver realmente a qué nivel está. Llegamos ahora a un jugador que
siempre ha sido bueno, siempre ha estado claro, pero sobre todo en estas últimas semanas está siendo increíble y es de Aaron Fox. Fox con los Sacramento Kings ahora mismo está en una situación muy compleja porque es un equipo que lleva sin entrar en playoffs más que nadie en la NBA y este año empezó siendo bastante decepcionante la verdad, pero es que ahora mismo está en una racha muy potente, se están acercando una vez más al play-in y es básicamente por Tyrese Haliburton y de Aaron Fox. De momento, De'Aaron Fox está promediando la temporada casi 25 puntos por partido, algo más de 3 rebotes, 7,2 asistencias, que está muy bien, aunque el año pasado ya promediaba 6,8, o sea que está más o menos en su línea. Se está tirando 5,6 triples por partido. Al final, De'Aaron Fox es alguien que, exceptuando su segundo año, donde tiró muy bien de 3, nunca ha sido un muy buen triplista, pero poco a poco se ve ahí un trabajo y una constancia y un desarrollo. Y lo más destacable para mí es que promedia 49% en tiros de campo, es una mejora un punto porcentual, y estamos hablando de un jugador de 1,90 m que se tira muchos tiros y está casi un 50% en tiros de campo, lo cual es realmente increíble para alguien que no es un buen tirador. Y ahora mismo está promediando un 33% en tiros de 3. Conste que De'Aaron Fox tiene un muy buen tiro de media distancia, eso suma, pero al final estamos hablando de un chaval que tiene 23 años, que es súper rápido, probablemente el jugador más rápido de la liga, que está consiguiendo anotar sus puntos y adicionalmente su rendimiento se está notando en el equipo y están ganando partidos. O sea que Fox es un jugador increíble, la verdad, un jugador que este año no fue All-Star, el año que viene probablemente ya sí que le toque entrar a menos que haya alguna sorpresa o que su rendimiento baje mucho, y un jugador que por cierto ya ha firmado su extensión de 5 años, con los 5 años garantizados no tiene una opción del jugador en el quinto año, lo cual creo que es una victoria total para los Sacramento Kings, que tras este año tienen asegurados 5 años más de De'Aaron Fox, que ahora mismo está siendo una pasada. El cuarto pick de este draft fue Josh Jackson, alguien del cual se decía en su momento que podía ser mejor que Jason Tatum. Va a ser que no. Es un jugador que ha tenido ya muchos problemas por actitud, sobre todo, no tanto por talento, y ha cambiado de un equipo a otro. Fue drafteado por los Suns, luego estuvo en los Memphis Grizzlies y ahora mismo está en los Detroit Pistons. No va a tener una extensión de contrato, dado que ya fue agente libre este año pasado y los Pistons lo firmaron por este año y el que viene. Y tuvo un comienzo de temporada prometedor, le están dando minutos, hay cosas que son positivas, pero en general creo que hay mucho que trabajar y está lejos de estar a la altura de haber sido un cuarto pick del draft. En esta temporada con los Pistons promedia casi 13 puntos por partido, 4 rebotes y 2 asistencias. Sus números mejoran, pero partimos de alguien que apenas jugaba en los Memphis Grizzlies, que no era un equipo tan bueno, era un equipo que luchó por entrar en playoffs. O sea que para su talento y su potencial no es nada sorprendente. Está tirándose bastantes triples, 4 cuando es un jugador que no tira también de 3, y sobre todo teniendo en cuenta que esta temporada está promediando un 27% desde 3, que es una bajada de 5 puntos porcentuales cuando un 32% ya no era demasiado bueno. En porcentaje de tiros de campo un 42% tampoco es ninguna maravilla para alguien de su tamaño. Y es eso, Josh Jackson todavía es joven, tiene 24 años, tiene tiempo de darle la vuelta a su carrera, tiene un año más de contrato con los Pistons, o sea que como mínimo va a tener un año más de oportunidades, pero si el año que viene sigue sin meter sus tiros y no hay una mejora en otros aspectos, aunque por lo menos de actitud parece que está mejor, no sé cuánta carrera le quedará por delante. Y ahora llega el tercer pick del draft, el jugador que junto a Donovan Mitchell compite un poco por el título del mejor jugador de esta promoción, y ese es Jason Tatum, que está siendo un poco decepcionante en el sentido de que está siendo increíble, pero se esperaba tantísimo de él que en cierto modo parece que se ha estancado un poco con respecto al año pasado. Tatum esta temporada promedia 25 puntos por partido, que es una mejora de 2 puntos, rebotea más o menos lo mismo, 6,8 rebotes por partido. La clave del desarrollo ahora mismo de Jason Tatum está en su capacidad de playmaker, está promediando 4,4 asistencias, que está muy bien para un jugador que al final es un jugador de ala y un anotador, una mejora de 1,4 asistencias con respecto al año pasado, y sus porcentajes de tiro están muy estancados, tira casi los mismos triples, anota los mismos tiros de campo y promedia un punto porcentual menos ese 3. Tatum sigue teniendo el problema que tiene siempre, el problema por el que es tan frustrante, y es que tiene un talento increíble, pero no le gusta el contacto cuando llega al aro, por lo que no consigue tantos tiros libres, y le encanta tirar tiros complicadísimos en vez de pasar el balón o tirar tiros más fáciles cuando tiene la oportunidad. El talento está ahí, es un All-Star ya, es un jugador increíble y que puede llegar a ser muy bueno, pero tiene muchas cosas que trabajar a nivel de mentalidad y de selección de tiro, aunque por lo menos va por buen camino, y esa capacidad de playmaker que está surgiendo y antes no tenía es algo que suma, desde luego. Ya casi para acabar llegamos al segundo pick del draft, un jugador que va a ser agente libre restringido y que va a tener bastante mercado, y ese es Lonzo Ball. Lonzo Ball fue un jugador que llegó con muchísimo hype a la NBA, fue una decepción desde el día 1, pero al mismo tiempo, pese a haber sido una decepción, es un jugador que tiene muchísimas cosas positivas y que este año está teniendo una temporada muy buena con los Pelicans,
Y nunca entendí por qué los Pelicans realmente querían intercambiarlo, porque me parece un jugador ideal junto a Zion Williamson. Ahora mismo Lonzo Ball promedia más de 14 puntos por partido, 4 rebotes y algo menos de 6 asistencias. Es verdad que sus rebotes y sus asistencias por partido están bajando, pero es comprensible. El equipo que tiene ahora con Steven Adams, con Zion Williamson, es normal que rebotee menos, y al final ahora mismo está jugando un rol más secundario, donde muchas veces es él el jugador que espera para recibir el triple, con lo que bajan sus asistencias, pero su capacidad de playmaker no es que haya empeorado en absoluto. Se está tirando casi 8 triples, que es muchísimo para Lonzo Ball, alguien que siempre ha tenido un tiro cuestionable, y está tirando un 43% en tiros de campo, que sigue sin ser una maravilla, pero es una mejora frente a un 40% el año pasado, y está anotando un 39% en sus triples, con casi 8 triples tirados, que no es ninguna broma. Si Lonzo Ball consigue mantener esta constancia en el tiro de 3, que recordemos ya viene desde el año pasado, donde tiró un 38% desde 3, aunque la burbuja tiró muy mal, eso le resta, es verdad, pero al final estamos hablando de un jugador que si tira así, es un muy buen defensor, capaz de tener el balón en las manos, ahora también capaz de jugar sin el balón en las manos, y que se puede complementar muy bien con alguien como Zion Williamson, porque con su capacidad de pase puede encontrarlo cuando hace falta y puede recibir el balón de Zion cuando Zion atrae a 4 personas para que le ponga un muro delante. Es un jugador que va a tener muchísimo mercado como agente libre restringido, había varios equipos interesados en él, los Bulls, los Hawks, como los dos equipos más destacados, y me parece que es un jugador que va a tener un mercado potente también, y que me imagino, no me sorprendería que cobrara entre 17 y 19 o 20 millones de dólares al año en esta agencia libre. Y por último, un jugador que ya ha firmado su extensión, que ha sido una decepción total, pero que en cierto modo le estaba dando la vuelta a su carrera y se rompió el ligamento cruzado, es Markelle Fultz. Markelle Fultz, como primer pick del draft, no es ninguna maravilla, tuvo movidas muy raras, eso es algo a tener en cuenta, y al final es un jugador que teóricamente era un gran triplista y nunca ha conseguido encontrar ese tiro después de los problemas que tuvo en el nervio del codo o del hombro, no recuerdo bien. Pero es un jugador que aporta buena defensa, tiene muy buen tamaño, es muy móvil, es un buen pasador, es un jugador completo que nunca va a ser un base de élite, no lo creo, pero me parece un titular decente y que todavía tiene mucho desarrollo por delante. Esperemos que ese cruzado roto no le perjudique y que el año que viene, al igual que Jonathan Isaac, vuelvan los dos a unos Orlando Magic muy diferentes, con un pick nuevo alto en este draft, y a ver si su carrera pues empieza a tomar el rumbo adecuado como parecía que por fin estaba pasando. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Creo que ha sido el vídeo más largo que he hecho nunca, por lo menos en tiempo grabando. Son como 37 minutos que llevo ya, me voy a quedar sin voz. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.